Hoy vamos a continuar y a profundizar sobre el tema de los estudios de seguridad, ¿no? Que es una materia muy importante que todo profesional de seguridad debe dominar. ¿Cuál es el objetivo de esta clase de la noche de hoy? Proporcionar a los cursantes los conocimientos necesarios para que puedan aplicar un estudio de seguridad básico en una empresa, en una institución, en una organización, pero desde una manera técnica, ¿no? Y es importante entender cuál es la diferencia entre un estudio de seguridad y un análisis de riesgos. Como les he comentado en algunas otras ocasiones, normalmente las personas que trabajan en seguridad tienden a confundir o suelen confundir un estudio de seguridad con un análisis de riesgos, ¿no? Y son cosas totalmente diferentes. Un estudio de seguridad te permite básicamente identificar las vulnerabilidades del sistema, las vulnerabilidades de los recursos del sistema como tal. Mientras que un análisis y evaluación de riesgos te permite identificar las amenazas que podrían aprovecharse de las vulnerabilidades para poder materializar un riesgo, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, el estudio identifica vulnerabilidades y el análisis y la evaluación de riesgos identifica amenazas que pueden aprovecharse de las vulnerabilidades que tenemos, ¿no? Ahora, el estudio de seguridad es un método analítico de carácter subjetivo, señores. ¿Por qué de carácter subjetivo? Porque depende en suma medida de la experiencia, de la formación, del criterio técnico y del conocimiento del sistema que se va a evaluar. Hablo del criterio, la experiencia, la formación del analista, del profesional de seguridad que va a ejecutar el estudio de seguridad como tal, ¿no? Entonces, el estudio de seguridad es una condición objetiva, pero cuando nosotros ya a ese estudio de vulnerabilidad, a esas vulnerabilidades que identificamos a través del estudio, las sometemos ya al proceso de gestión de riesgos, a un análisis y a una evaluación de riesgos, entonces, perdón, esas condiciones de vulnerabilidad pasan de una situación o de una condición subjetiva. Lo subjetivo es que está al criterio de la persona que realiza el análisis o el estudio. Pero cuando se aplica una metodología, cuando usted aplica un modelo matemático de análisis y evaluación de riesgos, esa condición subjetiva de vulnerabilidad se convierte en una condición objetiva, precisa, ¿sí? Exacta de una metodología de análisis y evaluación de riesgos. Entonces, esa es la diferencia entre un estudio de seguridad y un análisis de riesgo, ¿no? ¿Sí? Ahora, como les había indicado yo en las clases anteriores, tanto los estudios como las auditorías de seguridad son herramientas técnicas para identificar riesgos y están encuadradas dentro del segundo paso del proceso de gestión de riesgos, ¿no? Recordemos que los pasos del proceso de gestión de riesgos son: primero, establecer el contexto; dos, identificar los riesgos; tres, analizar el riesgo; cuarto, evaluar el riesgo; y quinto, gestionar o tratar el riesgo. ¿Ok? Entonces, de manera general, esos son los pasos para el proceso de gestión de riesgos. Y tanto el estudio como la auditoría de seguridad son parte del segundo paso de la identificación del riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los estudios y las auditorías de seguridad nos permiten identificar las vulnerabilidades del sistema. ¿Ok? Y si nosotros logramos identificar las vulnerabilidades y a través de los métodos de análisis de riesgos logramos identificar que existen amenazas que pueden aprovecharse, sacar ventaja de estas vulnerabilidades, consecuentemente nosotros hemos logrado identificar de manera técnica el riesgo. Sobre esto vamos a profundizar más adelante en el módulo de análisis y evaluación de riesgos, ¿no? Ahora, un estudio de seguridad tiene tres etapas.
La más importante, establecer el contexto, es decir, conocer el terreno a profundidad donde yo voy a operar. La segunda, que es la clave, la vital, es el trabajo de campo, cómo levantar, cómo colectar información. Y finalmente, la tercera etapa, que es la elaboración y presentación del informe a través de matrices que son las que vimos en la clase anterior, ¿no? Y en ese orden de ideas y en esa lógica, vamos a profundizar un poco con la definición del contexto, ¿no? Antes de iniciar con un estudio de seguridad, es necesario, es indispensable que el especialista en seguridad, que el profesional en seguridad, conozca, se ubique en el contexto de dónde va a realizar el estudio, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes conozcan cuál va a ser el objetivo, cuál es el objeto a proteger, el bien a proteger. Porque esto es el motis, el motivo como tal de por qué usted va a hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, el contexto es fundamental como punto de partida para conocer el contexto, es fundamental como punto de partida para que nosotros podamos hacer en lo posterior un excelente estudio de seguridad. Y en ese orden de ideas, nosotros para definir el contexto tenemos que definir el ámbito general que se refiere a la ubicación, al sector geográfico donde está ubicada la empresa, la facilidad, la instalación sobre la cual usted va a aplicar el estudio de seguridad. Entonces, capaz que usted va a hacer un estudio de seguridad de un puerto. Habrá que entender el contexto externo de ese puerto, ¿no? En el área comercial, en el sector industrial, en el sector financiero, en el sector turístico, en el sector educativo, en el sector petrolero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto es donde está ubicado el escenario, donde está ubicado la infraestructura sobre la cual se va a estudiar. ¿Y por qué es importante esto? Porque como yo les decía en alguna ocasión, si yo voy a aplicar un estudio de seguridad, sí o sí, señores, yo tengo que eh, saber cuáles son mis vecinos, cuál es el nivel socioeconómico del área de influencia, qué negocios tengo alrededor, cuáles son las vías de aproximación y de escape o de salida, cuáles son los recursos de protección públicos que yo tengo en el entorno más próximo, policías, guardias ciudadanas, agentes de control municipal, agentes de tránsito, etcétera, bomberos, etcétera, 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 dependiendo de lo que yo vaya a estudiar. Y en el ámbito particular, hay que conocer, en cambio, internamente cuál es el giro de negocio. Porque cada empresa, cada organización tiene su propio giro de negocio. Y como consecuencia del propio giro de negocio, tiene sus propios riesgos, lo que se denomina técnicamente riesgo inherente, riesgo propio de. El riesgo de una institución bancaria es muy diferente al del riesgo de un colegio o de un hospital o de una industria o de un centro comercial o de un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es lo que nosotros vamos a definir más adelante las herramientas técnicas para hacer el trabajo de colecta de información, de recolección de información, ¿no es cierto? Entonces, dentro del contexto que usted va a levantar esa información, es importante entender, definir y entender el motivo por el cual, ¿sí?, se desea realizar este estudio de seguridad. Normalmente en nuestro medio latinoamericano, los estudios de seguridad se realizan cuando algo malo pasó. En el Ecuador, ejemplo, estamos actualmente viviendo una situación
de inseguridad muy compleja. Entonces, ahora se ha disparado la demanda de servicios de seguridad privada y especialmente de tecnología de seguridad. Hablemos de cámaras, de alarmas, de sistemas de control y acceso, de alarmas vehiculares, de rastreo satelital, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, lamentablemente, como les digo, como buenos latinoamericanos, obedecemos siempre a un espíritu reactivo. Esperamos que la cosa se ponga mala o esperamos que nos pase algo para reaccionar. Pero a nivel empresarial, a nivel corporativo, a nivel organizacional, también es así. No solo a nivel personal o familiar. A nivel empresarial también es así. Mientras no pase nada, ni se acuerdan de la seguridad. Pero pasó algo, se metieron a robar. Ay, sí, hagamos el estudio, pongamos cámaras, implementemos eh, guardias, vigilantes, barreras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como parte de establecer el contexto, de definir el contexto, es entender por qué se va a ejecutar el estudio de seguridad. Y eso te va a dar una pauta más adelante de cómo orientar tu trabajo, ¿no? Es importante en el contexto definir cuál es el objetivo que se pretende con el estudio, ¿ok? Teniendo siempre en cuenta ustedes como profesionales de seguridad, ¿ok? Que el estudio per se, el estudio como tal, no cambia nada. Si tras ese estudio hay la decisión o la voluntad empresarial o gerencial de acoger las recomendaciones, de implementar las medidas que usted recomienda en el estudio de seguridad. Entonces, muchas veces hay gente que yo hago el estudio de seguridad y se quedan ahí, pues no sirve de nada, ¿ok? Porque el estudio de seguridad te va a permitir a ti, si es que lo quieres implementar las recomendaciones, ¿ok? Adelantar, por ejemplo, con el diseño e implementación de un sistema de circuito cerrado de televisión o videovigilancia, mejorar las barreras, ¿ok? Y un sinnúmero de situaciones, pero que parten del objetivo establecido, el por qué. ¿Por qué quiero hacer un estudio de seguridad? ¿Ok? Entender cuál es el propósito que se persigue tras eso. Porque si solo el objetivo es cumplir un requisito y decir, vea, falta esto, le falta esto, se le van a meter por acá, ponga esto, etcétera. Pero si no pasa de ahí, prácticamente, como dijo Simón Bolívar, he arado en el mar, ¿no? Parte de definir el contexto también es entender el alcance del estudio de seguridad. Si el alcance es local, si el alcance es regional, nacional, o si hablamos de la empresa como tal, si el alcance es solo de un departamento o un área específica, o es de toda la empresa, la organización. Si hablamos de una institución bancaria, si es solo en la matriz o también es en todas las agencias o sucursales bancarias. ¿Ok? Entonces, de eso depende el alcance, ¿no? El alcance también puede estar dado por el tema de evaluar al recurso humano. Eso dependerá del objetivo, ¿no es cierto? El alcance está directamente relacionado con el objetivo. Evaluar los procesos, los bienes, la infraestructura, los recursos, la información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿qué contiene el alcance? Bueno, lo que el contrato o lo que la alta dirección o gerencia de la empresa, de la organización sobre la cual se va a aplicar el estudio de seguridad, decida. Recuerden que ustedes ya saben cuáles son los tres componentes básicos esenciales de un sistema de seguridad física, una instalación: el componente humano, la tecnología y los recursos físicos, las barreras físicas, ¿no es cierto? Pero si el estudio tiene como objetivo abarcar otro tipo de, de componentes adicionales como la información, como cierto tipo de bienes, etcétera, bueno, habrá que incluirlo, ¿no? Eso es parte de la propuesta y parte de la negociación como tal, ¿no? Ok. Entonces vamos al capítulo, digamos que es el meollo de esta noche, el asunto de esta noche, lo más importante, es el trabajo de campo. El trabajo de campo, como yo les decía, es quizás la etapa más importante del estudio de seguridad, ¿no? Porque, bueno, usted estableció el contexto, ya tiene claro cuál es el terreno sobre el cual va a operar,
¿verdad? Entonces, lo siguiente es, bueno, ¿cómo pero? ¿Qué es lo que hago, no? El trabajo de campo te permite ya levantar información in situ, estar en contacto con la realidad, porque una cosa es que yo te diga, bueno, evalúe las cámaras, los guardias y las barreras perimetrales, pero otra cosa que es que tú estés involucrado directamente en el terreno como tal, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a tener una real dimensión del trabajo que tú vas a adelantar, ¿no? Para identificar en este caso básicamente las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, parte del éxito del trabajo es obviamente establecer el contexto mediante lo que acabamos de ver, ¿no? Importante, a veces uno no sabe todo, ¿no? Te toca evaluar ciertos componentes tecnológicos, como por ejemplo cámaras y todo eso, puede apoyarse en técnicos, en armar un equipo adecuado, ¿no? Sí, los cronogramas también es importante, de hecho, cuando se hace una propuesta hay que presentar un cronograma, ¿no? Porque el cliente al final del día le dice, sí, todo bonito, pero ¿cuánto tiempo dura y cuánto va a costar? ¿Sí? Y diseñar las herramientas para colectar la información, ¿no? Ya vamos a ver esto un poco más adelante. Se deben conseguir esto es importante, ¿no? Cuando usted hace un estudio de seguridad, cuando es un funcionario propio, digamos, es el jefe de seguridad de la empresa, de la institución, usted no tiene problema porque tiene acceso, digamos, casi ilimitado a todas las áreas o dependencias de la organización, de la empresa, ¿no? Entonces puede llegar directamente donde el gerente de esta área, donde el jefe de esta área, decirle, mira, voy a hacer esto, no hay ningún problema. El problema surge cuando es un consultor, un asesor externo que lo contratan para hacer este tipo de trabajo. Entonces no tiene acceso, no lo conocen, no le van a dar apertura. Entonces parte de la negociación cuando se hace un contrato, una propuesta para el estudio de seguridad, una de las condicionantes tiene que ser que le faciliten el acceso a todas las áreas, dependencias y a los encargados de dichos departamentos o áreas para poder conversar, para poder levantar información, ¿no? Y tener acceso a áreas críticas. Entonces, cuando se es un consultor externo, normalmente lo que se hace o se recomienda es que se haga acompañar por un empleado, un funcionario propio de la empresa, ¿ok? Idealmente de seguridad, pero no siempre los hay, ¿no? ¿Ok? Y él es el que le hace las coordinaciones internas, porque de nada sirve que usted proponga y usted se haga su planificación, su cronograma, etcétera, pero cuando llega no tiene acceso. Me ha pasado a mí. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa muchas veces? Porque hay celo. Suelen decirse el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero a veces hay gente que tiene celo, tiene recelo, se incomoda con que vaya un externo a meter las narices, a husmear, ¿no es cierto? A veces suele pasar eso. Además, eso que le debe dar a usted una alerta, ¿no? Si es que le muestran mala cara, no le dan acceso, le niegan información, bueno, eso tiene que usted hablarlo ya con las personas con las cuales contrató o a las cuales usted reporta para ver qué situación se toma al respecto, ¿no? Ok, entonces esto básicamente en la etapa previa para el trabajo de campo e importante tener claro, señoras, que cuando usted va a hacer el trabajo de campo hay 6 herramientas, ¿sí? Hay 6 técnicas para hacer el levantamiento de la información en el trabajo de campo como tal, ¿no? Primero, observar. Observar es mirar, no simple o meramente ver. Observar implica una mirada inteligente y cuidadosa a la gente, a las cosas y cómo se relacionan las unas de otras. Es un examen visual con un propósito, una comparación mental con estándares, por eso usted ya sabe de seguridad física, ¿no? Y mirada evaluativa. Cuando más extensa es la experiencia de uno, mejor uno observa y más alerta está para las desviaciones de la norma. ¿No es cierto? Porque usted va a una norma, dice, el muro tiene que ser así, esto tiene que estar así. Entonces, si es que hay una desviación de la norma, automáticamente tiene que elevarle las alertas a ustedes. Para eso es la observación. Esta técnica también es conocida, obviamente, como técnica de la percepción visual, ¿no? Porque no solo es ver,
Tiene que ver con observar, captar, interactuar con el entorno mediante la observación. La segunda técnica de campo es preguntar, obviamente, ¿no? El hacer preguntas durante un estudio es un proceso continuo y ocurre en cada etapa del procedimiento. Puede ser en forma oral o escrita, ¿no? Bueno, si es que alguien no es muy ocupado, entonces le deja con la secretaria, ve, ayude, por favor, que el jefe me ayude con esta encuestita, por correo, etcétera, ¿no? Preguntas orales, naturalmente, las preguntas orales es lo ideal, ¿no? Lo ideal interactuar, porque cuando usted interactúa puede hacer repreguntas, puede sonsacar información, ¿no es cierto? Las preguntas escritas pueden ser hechas en forma de encuesta o cuestionario. Ya les voy en una de estas clases les comparto una encuesta o una encuesta básicamente para que ustedes puedan también utilizarlas, se las comparto, ¿no? Otra técnica de trabajo de campo es el análisis, ¿no? Analizar no es nada más que un examen detallado de una entidad compleja para determinar la verdadera naturaleza de sus partes individuales. O sea, de lo general a lo particular, ¿no? Sugiere la intención de descubrir las cualidades ocultas, causas, motivos y otras posibilidades, siempre pensando en temas de seguridad. Brevemente, cuando una operación se examina como un todo, uno puede percibir la relación intrínseca de los diversos y variados elementos que hacen una función compleja o una actividad. No es lo mismo usted analizar una dependencia, un área, que analizar todas las áreas, porque incluso puede obtener eh, eh, conexiones, ¿no? Algún tipo de relación. Cualquier compuesto se puede analizar por partes, desglosándolo en elementos separados y entonces observando tendencias, haciendo comparaciones y aislando las desviaciones de las transacciones y condiciones del negocio. Este es un criterio de análisis bastante técnico, pero en esencia ustedes tienen la capacidad de ir atando cabos, ¿no? ¿Sí? Si quieren ir de lo general a lo particular o quieren ir de lo particular a lo general, obteniendo información de cada área y después la pueden ir cruzando, la pueden ir cotejando para hacer su proceso de análisis técnico, ¿no? Otra técnica de campo es verificar. Uno verifica por confirmación de la verdad, de la exactitud, de la autenticidad o de la validez del asunto o del objeto que está bajo análisis, bajo escrutinio, bajo cuestión, ¿no? Esto implica un esfuerzo deliberado para establecer la exactitud y la verdad de alguna afirmación, sometiendo la prueba. Un ejemplo es una comparación con otros hechos identificables, con un original o quizás con otros estándares aceptables, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la verificación es confirmar, ratificar alguna duda que usted tenga, ¿no es cierto? Alguna inquietud, algún cuestionamiento que tenga, y usted lo puede verificar ya sea de manera visual, de manera verbal, cuando le ratifican algo, alguna situación, ¿sí? La afirmación de otra persona o una confirmación que implica la disolución de alguna duda suya por medio de convalidaciones independientes con un estándar objetivo, normalmente es otra fuente, ¿no es cierto? Usted puede verificar, obviamente, a través de fuentes, puede investigar, hacer pesquisas, ¿no es cierto? Hacer preguntas, hacer cierto tipo de interrogatorios, son sacar información. ¿Qué son sacar? Obtener información sin que la otra persona se dé cuenta de mi intención. Eso es son sacar, ¿no es cierto? Entonces, en ciertas ocasiones, usted puede aplicar cualquiera de estas técnicas, ¿no? En ciertas ocasiones, si usted está haciendo el estudio de seguridad y identifica alguna situación que no está mal, puede, obviamente, con autorización del escalón superior, adelantar algún proceso inicial de investigación, ¿no? Los estudios de seguridad muchas veces dan pauta para investigaciones internas. Y otra técnica, obviamente, es evaluar, ¿sí? La evaluación en un estudio de seguridad es un proceso continuo que ocurre constantemente a través de la duración del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, el estudio de seguridad lo que te va a permitir también dentro del proceso es ir evaluando. Parte del estudio es eso, evaluar los recursos de seguridad física para poder determinar cuáles son sus condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones están? Recuerden que el estudio de seguridad evalúa el qué y el cuánto. ¿Cuánto hay y qué hay y cuánto hay en relación a eso? ¿Sí? ¿Hay guardias? ¿Cuántos hay? ¿Qué equipo tienen? Etcétera, ¿no? ¿Sí? Ok.
Dentro de la recolección de información, esta es la actividad más importante que se debe realizar en el estudio de seguridad, por cuanto te permite obtener información sobre las 4 interrogantes fundamentales de un estudio de seguridad. ¿Y cuáles son esas interrogantes, no? ¿Qué quiero proteger? Sí, es importante. Recuerden que en cada instalación hay un punto crítico a proteger. Usted tiene que tenerlo bien identificado. ¿Cómo están distribuidos los recursos? ¿No es cierto? Entonces yo tengo que, ya cuando hago el prediagnóstico, cuando hago el recorrido preliminar inicial, determino que aquí hay cámaras, aquí hay alarmas, aquí hay barreras, aquí hay controles de acceso. Entonces yo en base a eso ya programo mi actividad. ¿Cómo debo mejorar todos los sistemas que yo voy a evaluar, ¿no? Identificando las vulnerabilidades. Eso es parte de lo que, parte fundamental de lo que responde un estudio de seguridad. ¿Contra qué quiero protegerlo? Entonces ahí vienen las amenazas que podrían aprovechar de esas vulnerabilidades. Mira, aquí se ratifica lo que yo les acabo de decir siempre, que el estudio de seguridad y la auditoría de seguridad también son herramientas técnicas de identificación de riesgos, porque te permite identificar vulnerabilidades y luego, en el proceso de gestión de riesgos, las amenazas que yo identifiqué en el riesgo las puedo contrastar versus las vulnerabilidades, ¿no? Bueno, ¿de qué recoge información? Eso es relativo. Lo que está aquí en la diapositiva es referencial. ¿Ok? Pero usted debe idealmente levantar, por ejemplo, yo en la mañana hice una inspección técnica para un sistema de seguridad. Casi una hora pasé recorriendo una urbanización grande que está en vías de construcción. Entonces yo le pedí a la señora si me puede ayudar con el plano en PDF, sí. Y me lo pasó, recién me lo acaba de pasar y sobre la base de eso yo voy a montar la ubicación de las cámaras, ¿no? ¿Sí? El área de influencia es fundamental cuando recoge información, no solo dentro, ¿sí? Afuera, índices delictivos, vecindad, etcétera, ¿no? El análisis de la dinámica y desarrollo del entorno. Antecedentes históricos sobre amenazas, sobre condiciones de riesgo, sobre problemas de inseguridad que se han presentado en la empresa, en la organización. Yo siempre cuando voy y han tenido aquí algún problema, les pregunto, ¿no? ¿Han tenido algún problema ustedes de seguridad, de inseguridad últimamente? ¿Qué ha pasado? Entonces, sí, aquí el otro día robaron. Entonces me voy formando un criterio. Recuerden que es un análisis, ¿sí? ¿Qué medios de protección existen? Lo que hemos hablado, ¿sí? Y el objeto a proteger. Es decir, que los medios de protección que existen están enfocados a proteger ¿qué? Personas, bienes, procesos, recursos, información, bodegas, etcétera. Todo eso hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, bueno, ya les acabo de explicar todos estos temas, ¿sí? Del área de influencia y toda esta situación, ¿no? En la dinámica y desarrollo del entorno es importante conocer los actores que juegan papel en las áreas internas y externas para encontrar vulnerabilidades y fortalezas en la dinámica, ¿no es cierto? Comunidades, conflictos, asociaciones, influencia del objeto a proteger en el entorno. ¿Qué es la influencia del objeto a proteger en el entorno? O sea, si yo tengo, por ejemplo, las petroleras, esto es muy común. Una petrolera es la que influye directamente en la economía, o una gran empresa un sector rural, influye en la economía. Por ejemplo, aquí en la provincia del Oro, en Ecuador, hay una población que se llama Saruma, ¿sí? Toda la economía, toda la cultura, el entorno geográfico del sector gira alrededor de la explotación del oro, de la explotación minera. ¿Ok? Entonces hay que entender todo eso, cómo influye el negocio, porque eso puede generar, se puede jugar a favor o en contra de la empresa, de la organización, ¿no? Entonces, estos aspectos usted tiene que tenerlos claros. Por si acaso, si se corta la comunicación en 5 minutos, nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿no? En cuanto al tema de el contexto, ¿no? Es aquel entorno inherente al objeto a proteger, lo que ya habíamos reforzado, a los agentes agresores que no se pueden modificar con las medidas de seguridad,
las normas legales, la topografía de un lugar, etcétera, ¿no es cierto? O sea, usted no puede, por más que ponga medidas de seguridad, cambiar una vía rápida que queda frente a la empresa, a la organización. No puede cambiar, ¿sí? Entonces, el sistema de seguridad tiene que adaptarse a aquello. Ahí puede haber accidentes de tránsito, puede ser una vía de fácil acceso, de escape o de fuga, ¿ok? Pueden haber atropellamientos, pueden haber atentados desde un vehículo, sin número de situaciones, dependiendo del nivel de riesgo, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante el tema del contexto, que ya lo habíamos hablado, también de repente considerar el tema, el clima, ¿no? El clima del entorno a veces influye para bien o para mal, ¿no? ¿Ok? Muchas veces los delincuentes se aprovechan de un mal clima para penetrar, robar, porque la gente se relaja, el guardia no tiene, eh, como es, un poncho de aguas, un encauchado, botas, linterna y no se va a hacer la ronda. La visibilidad de los ángulos de cobertura de las cámaras se ven limitados cuando hay mucha neblina. Entonces, de eso se puede aprovechar los delitos. Esas cosas tiene que usted mantenerlas siempre claras dentro del contexto, ¿no? Lo que les había indicado, antecedentes sobre amenazas o riesgos, si ha habido robos anteriormente, algún tipo de problema de inseguridad, violación de las normas de seguridad, porque hacia allá usted tiene que orientar los esfuerzos. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué robaron? ¿Por qué se metieron? ¿Por qué violaron las seguridades en este sector? ¿No? ¿Sí? Bueno, esto ya les habíamos hablado de las entrevistas, cómo se manejan. Importante tener claras las personas hacia las cuales usted se va a dirigir. Recuerde que usted puede, como consultor, puede tomar contacto con un obrero, pero también debe tener la capacidad de tomar contacto con el gerente del área o del departamento, etcétera, ¿no es cierto? Sí, y las encuestas en una clase posterior les voy a compartir una encuesta que ustedes pueden aplicar, se las voy a compartir para que ustedes puedan ir levantando información. Es parte de las técnicas de recolección de información. Ver si se puede obtener datos estadísticos, índices delictivos, informes sobre temas anteriores, ¿ok? No descarte nada, ¿no? Usted cree que algo le puede servir, téngalo ahí, como inteligencia, no se descarta absolutamente nada. Si no sirve, lo mantengo ahí congelado. El rato menos pensado me sirve para atar cabos, ¿no? Entonces, en los estudios de seguridad se hace eso. Y los medios de protección existentes, recuerden que un sistema de seguridad tenemos tres tipos de medios de protección fundamentales, que son el componente humano, la tecnología y los recursos físicos. Y hacia allá tenemos que orientar la parte de evaluación, porque esos son los que generan la protección de la instalación como tal, ¿no? Les habíamos dicho que también hay los medios de protección activa, que hay dos tipos de medios de protección. Medios de protección activos, ¿sí? Los que alertan, y medios de protección pasivos, los que generan retardo, los que se constituyen en barreras como tal, ¿no? ¿Ok? Los medios de protección a la vigilancia humana, ¿dónde están ubicados? Recuerden que los estudios de seguridad, a más del que dicen la ubicación, ¿no es cierto? La distribución. O sea, yo tengo 10 guardias, a ver dónde están, este aquí, este acá, ¿verdad? ¿Cómo están distribuidos? Bien. En el trabajo de campo también nosotros tenemos algunos factores a considerar, ¿no? Como importantes en cuanto a los medios de protección, ¿no es cierto? Los que existen, su efectividad y eficacia, el nivel de mantenimiento que tiene, si es que es tecnología, si es que hay un plan de monitoreo permanente, el tiempo de respuesta del sistema. Entonces, una pregunta simple, ¿no? En caso de que suceda un asalto, le pregunta al guardia o al supervisor, al jefe de seguridad, ¿cuál es el protocolo de actuación? Recuerden que una cosa es protocolo de actuación y otra cosa muy diferente son procedimientos. Pero eso lo vamos a profundizar más adelante en las auditorías, ¿no? ¿Ok? El procedimiento es para ejercer control y el protocolo es de actuación, ¿ok? Normalmente en seguridad lo que sucede es que tenemos muy claros los procedimientos y los repasamos y los aplicamos y los controles y todo bien, ¿no? Pero resulta que pocas veces nos preocupamos de los protocolos, ¿ok?
porque los protocolos están hechos para reaccionar frente a una situación hipotética o eventual que suceda. Protocolo de actuación en caso de asalto, en protocolo de actuación en caso de amenaza de bomba, ¿no? Y es que se corta, por favor, nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de los medios de protección,